porque ella nos está mostrando lugares hermosos, así que vamos a saludarla nuevamente. Hola Daisy. Hola, ahí está. Silvita, ¿cómo estás? Seguimos disfrutando aquí de Los Ángeles. Yo ya me tomé mi Nervigenol, te juro que lo traje porque realmente con toda esta adrenalina y no sé, con toda esta magia uno necesita estar más activa que nunca aquí recorriendo con Shirley. Como verás, Silvita, ya estamos también cambiadas, nuestro segundo look después de la primera parte. Estamos a 2 cuadras de la primera salida, pero seguimos aquí en el Paseo de la Fama. Qué gusto, Daisy. También el clima se ve ahí hermoso, el sol radiante, ahí hasta parecen bronceadas. Sí, la verdad que sí, porque ayer en serio, entre toda esa recorrida, nos quemamos bastante, Shirley. No, fue el sol divino acá, bueno, es como en Paraguay, pero Ajá. mucho más intensificado, porque acá se camina a lo locos, así que estuvo buenísimo eso, pero no parás de descubrir cosas nuevas, acá estamos rodeados de todo lo que representa Hollywood, está el Teatro Dolby, bueno, el cine, el Hard Rock, que es tan conocido también. Te cuento que estamos muy tiernas en esta parte del Paseo de la Fama, Silvia. Vamos a recorrer, Shirley. Mira, Silvita, miren, Sí, gente de Paraguay. Estamos aquí en este local que es exclusivamente de Disney. Y ya cuando lo abran, aquí todos los locales abren un poquito pasadas las 9, las 10 de la mañana. Pero estamos con la estrella de Disneylandia. Excelente. Aquí evidentemente inicia todo. Y acá tenemos la estrella de Tinkerbell. A ver, a Gustavo le sale bien el cantito. Tinkerbell, Tinkerbell. ¿Y después qué más, Shirley? Winnie the Pooh. Tengo unas ganas de comer miel en este momento porque son las 8:10 de la mañana. Vendría bien con unas donas, ¿no? Con unas donas ahí, re americanas. Y justamente acá está mi novio, el Pato Donald, y yo, Daisy. Bueno, pero estoy solita aquí, pero con mi estrella. Más atrás estaba el de Javier Bardem también. Vamos, porque es por acá nada más, que está buenísimo. Hay muchas estrellas latinas. Linda Evans. Steve McQueen también. Steve McQueen, actor de la década. Actor de la época de los 50. ¿A quién más, Shirley? Linda Evans y Javier Bardem. Bueno, y enfrente le tenemos a Penélope Cruz. Acá. Ok, y acá la esposa Penélope Cruz. Bueno, vamos a seguir recorriendo en un ratito más el Paseo de la Fama. Como bien les decíamos, estamos en el Hollywood Boulevard, cumpliendo este sueño maravilloso con las cámaras de Mañana Plus. Ahora seguimos conociendo más de Olvera Street, donde nace Los Ángeles, y vamos a seguir disfrutando. Miren, chicos. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. La verdad que nos salvamos de este viaje porque evidentemente antes de venir a Los Ángeles nos fuimos al CCPA a estudiar inglés. Exacto. Y de mi parte a seguir con las clases de conversación, porque un flash estaría bueno que siempre puedas pasar y que puedas aprovechar y estudiar este idioma del mundo. En el CCPA encontramos, las clases están abiertas ahora mismo en septiembre para niños, jóvenes y adultos. Aparte es impresionante cómo te preparan como turista y te enseñan principalmente con lo básico para que te puedas mover en el aeropuerto, en los restaurantes, en todos lados. Así que aprovechalo. Vamos al Centro Cultural Paraguayo Americano. Bueno, vamos a conocer un espacio muy especial justamente hoy en la fecha 16 de septiembre, donde están de celebración los mexicanos aquí en Los Ángeles. Edgar, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente. ¿Hace cuánto que vivís acá? A 15 años. 15 años. Recorremos juntos. Claro. ¿Este lugar convoca a quiénes? Bueno, este es la iglesia, se llama Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, la Placita Church. Aquí se fundaron Los Ángeles, esta fue la primera iglesia católica que existió aquí en Los Ángeles y básicamente viene mucho hispano aquí, mucho latino debido a la área que tenemos aquí.
Y hoy es una fecha, o todos los domingos esto se realiza de los bautismos. Bautizamos los fines de semana aquí a los niños. La mayor parte son latinos, también viene americanos, pero es muy mínimo, ya que, como te puedo repetir, los alrededores son de gente latina. ¿Y qué más encontramos? ¿Hoy es una fecha especial o toda esta movida siempre tenemos los fines de semana? Bueno, todo esto lo tenemos el fin de semana. Todo esto lo tenemos el fin de semana, pero los lo que viene siendo hoy en especial, estamos festejando las fiestas patrias, que viene siendo que es el 16 de septiembre. ¿Cuánto cumplen? No me acuerdo, pero cumplimos muchos. Bien. En 1810 que se funda. 208. Tenemos un productor capo que nos tira así Ya miro. los datos. Bueno, y todo esto son bien tradicionales de México. Claro, todas estas cosas las tenemos aquí en venta como ayuda para la iglesia y pues son pequeños recuerdos, medallas y algunos que otros, no sé, llaveros o algo así. Y las comidas típicas que no pueden faltar. Claro, también tenemos las comidas típicas, tenemos los restaurantes, tenemos en la parte de aquí, la Olvera Street, también tenemos los restaurantes. Olvera Street, Ujú. así se llama, la calle donde justamente nace Los Ángeles, así que vamos ahí, nos acompañan. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes, cuídense. Disfrutando y saludos para Paraguay. Igual, saludos. I'm getting bugged driving up and down the Podemos conocer este paraíso, la calle Hollywood y Highland, gracias a De Viaje Turismo. Es impresionante cómo se encargan de todo, del hotel, de los pasajes. No hay vuelta atrás. No duden en contratar De Viaje Turismo y vengan, ármense sus vacaciones y disfruten de Los Ángeles así como nosotras. I get it right. Bueno, buenísimo realmente todo lo que Daisy nos está mostrando y ella está todavía, así que vamos a preguntarle dónde más nos va a llevar a recorrer, porque ella nos lleva, es un recorrido virtual lo que estamos haciendo con ella. Daisy, ¿estás ahí, Daisy? ¿Estás ahí, Daisy? ¿Estás ahí? No. Ay. A ver. Sí, querida. Ahí está, sí, ¿me Silvita, oyes? excelente. Bueno, ¿te gustó la segunda parte de nuestro recorrido Ay. de Olvera Street? ¿Qué pregunta, Daisy? Te juro que me quiero Ahí está, lo tienes en la teletransportar, quiero entrar ¿Cómo luego en estás? esta, Bien. en esta pantalla. Ah, sí, salía. No. Un ratito. Silvia, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Daisy. Prendidísima todo, te escucho. Ok. Ahí ya se quiere unir también a todo el equipo de Mañana Plus, parece. Un ratito. A ver, tenemos, parece un amigo nuevo, ¿eh? A ver, ¿me escuchás, Silvia? Sí, te escucho, Daisy, te escucho. Atentísima a todo lo que vas a mostrarnos. Bueno, estamos aquí con los turistas, evidentemente, que van recorriendo también las calles de Hollywood Boulevard. Estamos enfrente del Teatro Chino, ahí estamos viendo la estrella del cantante tan afamado Elton John. Qué prestigio, gusto. Shirley. Nicholson, que está buenísimo también. Bueno, también está Bruce Willis. Silvia, Sí, volvemos Daisy. en un ratito contigo, ¿sí? Claro que Volvemos sí, en un vamos a estar ratito. acá. Claro que sí, Daisy.